En esta presentación analizaremos el fenómeno de la dilatación térmica y presentaremos su modelo matemático. Casi todos los materiales se expanden o dilatan al aumentar su temperatura. Considere una bola de metal que pasa ajustadamente por un anillo. Se calienta la bola, la que se dilata. Con ello, aumenta su volumen, y en consecuencia, su diámetro. Después de lo anterior, la bola dilatada ya no pasará por el anillo. A continuación se presentan algunas consecuencias prácticas de este fenómeno. En la figura de la izquierda se muestra la deformación de vías de ferrocarril debido a la dilatación térmica en un día muy caluroso. Esto se puede evitar dejando un espacio libre entre rieles o poniendo una junta de expansión entre ellos que absorba la dilatación. En las figuras de la derecha se muestran articulaciones de expansión térmica para un puente o calle. Estas articulaciones dan cabida a los cambios de longitud del concreto producto de la dilatación. De no existir, el concreto se terminará quebrando a causa de dilataciones y contracciones por cambios de temperatura. En el siguiente video se aprecia la fuerza de la dilatación térmica. Casi todos los metales se expanden cuando se calientan. Demostraremos la fuerza inmensa de esa expansión usando esta barra de hierro y una clavija de acero. La barra se pone en un marco fuerte y la clavija se coloca en un hoyo cerca del extremo de la barra. La clavija se aprieta contra el marco rotando esta tuerca grande. La clavija de acero está ahora comprimida fuertemente contra el marco. Se encienden unos chorros de gas bajo la barra de hierro que comienzan a calentar la barra. Después de unos minutos de calentamiento, la expansión de la barra rompe la clavija de acero. Este tipo de expansión destruiría puentes y otras estructuras metálicas grandes. Por lo tanto, estos se diseñan con uniones de expansión que permiten al metal expandirse y contraerse sin tensiones. En carreteras o paredes, cada cierta distancia deja una ranura entre grandes bloques de material, que se rellena con un material suave, como por ejemplo asfalto, que absorbe los efectos de la dilatación por cambios de temperatura. En algunos oleoductos, cada cierta distancia hay bucles de cañerías como los mostrados en la figura. Cuando el petróleo caliente pasa por ellos, los tubos se expanden y los bucles dan cabida a la longitud extra. Lo mismo sucede cuando hay expansión por las variaciones de temperatura entre el día y la noche. En la figura de la derecha se muestra el modelo mecánico de la configuración atómica de una substancia. Los átomos, representados por esferas, se modelan conectados a los otros por resortes que reflejan la naturaleza elástica de las fuerzas interatómicas. Cada átomo vibra alrededor de su posición de equilibrio. Las fuerzas intermoleculares no son simétricas. Los resortes aquí considerados son más fáciles de estirar que de comprimir. Al elevarse la temperatura, se produce un aumento en la distancia media entre los átomos de un sólido. Así, la energía y amplitud de vibración aumentan. La dilatación afecta el volumen de los cuerpos. Para el caso de cuerpos como alambres, cables, rieles, barras y similares, de gran longitud y área de sección transversal pequeña y constante, se habla de dilatación lineal. En el siguiente video se ilustra claramente este concepto. Usaremos este alambre largo de hierro para mostrar cómo los materiales se expanden cuando se calientan. Se cuelga una pesa del alambre y se hace pasar una corriente eléctrica a través del alambre para calentarlo. Conforme el alambre se calienta, se expande y empieza a aflojarse. Al aumentar la temperatura, aumenta la expansión. Cuando la corriente se desconecta, el alambre se enfría y se contrae a su longitud original. Para el caso de cuerpos como láminas, planchas y similares, de gran superficie y espesor pequeño y constante, se habla de dilatación superficial.
Al medir el largo de una barra a diferentes temperaturas, se encuentra que este cambia con la temperatura. Sean L sub 0 la longitud de la barra a la temperatura T sub 0, L la longitud de la barra a la temperatura T, el cambio de temperatura delta T es igual a T menos T sub 0, y el cambio de longitud delta L es igual a L menos L sub 0. La variación de longitud es directamente proporcional a la variación de temperatura. La variación de longitud es directamente proporcional a la longitud inicial de la barra. Así, se puede establecer que delta L es igual a alfa por L sub 0 por delta T. La longitud final L de la barra dilatada es igual a L sub 0 por 1 más alfa por delta T. La constante de proporcionalidad alfa se denomina coeficiente de dilatación lineal. El coeficiente de dilatación lineal depende del material de la barra y se mide en unidades de temperatura elevado a la menos 1, como 1 dividido en grados Celsius. En estricto rigor, el coeficiente de dilatación lineal es función de la temperatura y no es rigurosamente constante, aunque en la práctica no varía mucho en rangos de 100 grados Celsius. En la siguiente tabla se muestran valores representativos de los coeficientes de dilatación lineal para diferentes materiales. También se muestran valores para el coeficiente de dilatación volumétrica que, como se demostrará al final de esta presentación, vale aproximadamente el triple del coeficiente lineal. Una lámina bimetálica consiste en una laminilla de latón y una laminilla de acero o hierro soldadas entre sí, a cierta temperatura T sub 0. Como los materiales tienen diferente coeficiente de dilatación lineal, se dilatan de manera distinta. En el siguiente video se muestra su principio de funcionamiento. Esta tira está hecha de dos metales diferentes que tienen coeficientes de expansión térmica diferentes. Si la ponemos sobre una llama, la tira se dobla. ¿Qué pasará si ponemos la tira en nitrógeno líquido? La tira se dobla hacia el otro lado. Esta animación muestra una imagen exagerada de la expansión diferente de los metales separados cuando se calientan. Cuando se juntan, la diferencia en expansiones hace que la tira se curve. Si este material se curva en hélice, la hélice se tuerce más al calentar la tira y hace girar una aguja que puede usarse para indicar la temperatura. Tal como se aprecia en el video, si la temperatura ambiente es menor a T sub 0, la lámina se arquea hacia un lado. Además, si la temperatura ambiente es mayor a T sub 0, la lámina se arquea hacia el lado opuesto. A continuación mostraremos algunas aplicaciones de la tira bimetálica. En las figuras de la izquierda se muestra un termómetro con una tira bimetálica como bobina. En las figuras de la derecha se muestra un termostato, en el cual la tira bimetálica funciona como interruptor que se conecta o desconecta con cambios de temperatura. En el siguiente video se muestra un termostato práctico. Cuando dos metales de distintos coeficientes de expansión se unen, la tira hecha con ellos se doblará al calentarse. Esa propiedad se usa de manera práctica en el diseño de un termostato. La tira bimetálica que está en la parte superior del modelo hace contacto eléctrico con un tornillo ajustable. Ese contacto suministra corriente a un foco. Conforme el foco calienta la tira bimetálica, esta se dobla alejándose del tornillo, rompiendo así el contacto eléctrico y apagando el foco. Cuando la tira se enfría, se endereza y vuelve a hacer contacto. El foco se prende de nuevo y el ciclo se repite. La temperatura del termostato se mantiene así dentro de un intervalo pequeño. Al medir la superficie de una lámina a diferentes temperaturas, se encuentra que este cambia con la temperatura. Considera el rectángulo de la figura, de lados A sub 0 y B sub 0 a temperatura T sub 0, y de lados A y B a temperatura T.
Se define a sub 0 como la superficie de la lámina rectangular a la temperatura T sub 0. A es la superficie de la lámina a la temperatura T. El cambio de temperatura delta T es igual a T menos T sub 0. Y el cambio de superficie delta A es igual a menos A sub 0. Cada uno de los lados del rectángulo se dilata linealmente. Así, el lado A es igual a sub 0 por 1 más alfa por delta T. Y el lado B es igual a B sub 0 por 1 más alfa por delta T. El área del rectángulo a la temperatura inicial T sub 0 es igual al producto de los lados, A sub 0 y B sub 0. El área del rectángulo dilatado es igual al producto de los lados, A y B. Reemplazando, se llega a que el área A dilatada es igual a A sub 0, por el cuadrado de 1 más alfa por delta T. Como alfa es por lo general un número muy pequeño, se puede usar la aproximación de Newton. Si x es mucho menor que 1, 1 más x elevado a n es aproximadamente igual a 1 más n por x. Reemplazando se llega a que el área A dilatada es igual a sub 0, por 1 más 2 por alfa por delta T. Se define la constante gamma igual a 2 por alfa como el coeficiente de expansión superficial. Así, el área A dilatada es igual a sub 0, por 1 más gamma por delta T. Ahora considere una circunferencia de radio r sub 0 a la temperatura T sub 0 y r a la temperatura T. La superficie de la circunferencia a la temperatura inicial T sub 0 es igual a pi por r sub 0 al cuadrado. Por otra parte, la superficie de la circunferencia a la temperatura final T es igual a pi por r al cuadrado. El radio se dilata linealmente. Así, r es igual a r sub 0 por 1 más alfa por delta T. Reemplazando y usando la aproximación de Newton, se llega a que la superficie de la circunferencia dilatada es igual a la superficie inicial, por 1 más gamma por delta T. En una placa homogénea P dibujamos un contorno C que determina la región R de la placa. Cuando la temperatura de la placa aumenta, se encuentra que el área de la placa aumenta y que el área de la región R también aumenta, donde los respectivos cambios de área son igualmente proporcionales a las áreas iniciales. Separamos de la placa P la región R haciendo un corte ideal sin perder material. Al aumentar uniformemente la temperatura de la placa agujereada y de la región R, se encuentra que la región R cabe exactamente en el hueco de la placa, cuando las temperaturas son iguales. La dilatación de superficies es análoga a la ampliación de una fotografía. En el caso de superficies homogéneas, la superficie antes de la dilatación es semejante a la superficie después de la dilatación. Los huecos en las placas se dilatan como si estuvieran constituidos por el mismo material de la placa. En el siguiente video se aprecia claramente este hecho. El latón se expande cuando se calienta. Esta placa delgada de latón tiene un hoyo circular en el centro. Cuando se calienta la placa, se expandirá el latón hacia adentro, se hará el hoyo mayor, menor o permanecerá del mismo tamaño. Para verificar nuestro resultado, comparamos el tamaño del hoyo con el tamaño de esta bola que no alcanza a caber del todo en el hoyo. Ahora calentamos la placa. Después de calentar la placa, la bola cabe en el hoyo, indicando que el hoyo se expande cuando se calienta la placa. Al medir el volumen de un cuerpo a diferentes temperaturas, se encuentra que este cambia con la temperatura. Considera el cubo de la figura, de arista A sub 0 a temperatura T sub 0, y de arista A temperatura T. Se define B sub 0 como el volumen del cubo a la temperatura T sub 0. B es el volumen del cubo a la temperatura T. El cambio de temperatura delta T es igual a T menos T sub 0. Y el cambio de volumen delta B es igual a B menos B sub 0. La arista del cubo se dilata linealmente. Así, la arista A es igual a sub 0 por 1 menos alfa por delta T. El volumen del cubo a la temperatura inicial T sub 0 es igual a la arista A sub 0 elevada al cubo. El volumen del cubo dilatado a la temperatura T es igual a la arista A elevada al cubo. Reemplazando, se llega a que el volumen B dilatado es igual a B sub 0 por el cubo de 1 menos alfa por delta T. Como alfa es por lo general un número muy pequeño, se puede usar la aproximación de Newton. Si x es mucho menor que 1, 1 más x elevado a n es aproximadamente igual a 1 más n por x. Reemplazando se llega a que el volumen B dilatado es igual a B sub 0 por 1 más 3 por alfa por delta T.
se define la constante beta igual a 3 por alfa como el coeficiente de expansión volumétrica. Así, el volumen B dilatado es igual a B sub 0 por 1 más beta por delta T. Muchas gracias por su atención.